El presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, madre mía, le tiene el ojo puesto a todos los proyectos de criptomonedas. Vamos con la información. Gary Gensler ha puesto el martillo sobre el clavo y le está dando duro a las criptomonedas, como usted no tiene idea, y las está persiguiendo como si fuera un Terminator, y no va a parar. Este señor está concentrado en que las criptomonedas son de estafadores, son de manipuladores, son de farsantes, son de timadores. Agréguenle ustedes el denominativo que quieran. Esto lo está diciendo Gary Gensler, quien pues es el presidente de la SEC, como ustedes saben, la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Gensler ha instado a una mayor protección de los inversores y ha destacado problemas de manipulación y falla de cumplimiento en la industria de la criptografía en su totalidad. En un recién artículo, Gensler criticó duramente a la industria de las criptomonedas, mencionando casos de charlatanes, estafadores, esquema Ponzi. Agréguele el denominativo que usted quiera. Ha dicho de todo a esta industria cuya tecnología está basada en la cadena de bloques. La SEC ha estado llevando a cabo acciones legales contra plataformas cripto como Binance y Coinbase, como parte de su represión enérgica a la industria. Estos dos exchanges, Binance, que es el número 1, y Coinbase, que está de segundo, porque el que estaba antes se llamaba FTX, y que por cierto, este señor Gensler está diciendo que FTX engrampó a un montón de personas, a muchos que habían hecho inversión en ese exchange, y debido a esta situación está poniendo mano dura a todo lo que tiene que ver con las regulaciones. Gensler señaló que estos exchanges han ofrecido ilegalmente valores sin estar registrados ante la SEC. ¿Ante quién? Ante él mismo, privando a los inversores de protección críticas. Este señor es el que tiene el poder de decir si un proyecto va o no va. Lamentablemente, veo las cosas muy difíciles para el mundo de la criptografía en los Estados Unidos. Todavía no existe un proyecto de criptomoneda que esté registrado con la SEC de forma oficial. ¿Quién será el primer proyecto de criptomoneda de las que ya conocemos que pase este filtro? Es una pregunta que me he hecho yo por muchos años. ¿Será Bitcoin? No lo sé. ¿Será Ethereum? Tampoco lo sé. ¿Serán alguna de las otras altcoins que existen alrededor del mundo? No lo sabemos. ¿Será OS de One Ecosystem? Tampoco lo sabemos. Quiero decirles, entrar a Estados Unidos es lo más complicado que hay ahora mismo en el mundo de la criptografía. Hay muchas regulaciones y créanme que esto está difícil de que lo puedan aprobar así libremente. Primero que nada porque a la vuelta de la esquina está el aplicativo tecnológico llamado FedNow. Esta aplicación, que va a funcionar para iOS y para Android, va a permitir que los ciudadanos de Estados Unidos puedan recibir dinero de la Fed directamente y sobre todo puedan ellos hacer transacciones comerciales. Al principio saldrá de una forma institucional, pero eventualmente esto tendrá un uso fabuloso. Entonces la SEC sí está protegiendo a la Fed con F, ¿ok? Son dos instituciones totalmente diferentes una de la otra. Es la Reserva Federal de los Estados Unidos la que crea el billete, el dólar. Ahora lo van a lanzar de una forma digital a través de un aplicativo y vamos a ver qué sucede. Yo creo que están apretando las tuercas de las criptomonedas exclusivamente para eso, para evitar que ellas tomen el control de un mercado tan poderoso como lo es Estados Unidos. El presidente de la SEC afirmó que hay demasiados casos de fraude, abuso y de falta de cumplimiento en un mercado plagado de problemas. Imagínese usted. Yo me voy aquí, hermano. Llego otra vez. Quiere decir que estamos plagados de problemas, según dice este señor de la SEC. Además, Gensler
Recordó casos como el de FTX, que causó daños económicos a millones de inversores y provocó la quiebra de otras compañías en el sector de las criptomonedas. Ese exchange se vino abajo, utilizó el patrimonio de muchos para financiar cosas que no tenía que hacer, tocó un dinero que no le correspondía, porque un exchange debe recibir el dinero cripto de su usuario y no lo debe tocar. No debe utilizar ese dinero para nada, aunque tenga millones y millones y millones. Dirá el dueño de un exchange: no, si yo le saco aquí $100,000 en USDT, por ejemplo, ellos no se van a dar cuenta, me compro un carrito, hago aquí, hago allá, y después cuando sube en un trading que yo pueda hacer, vuelvo y lo repongo y nadie se da cuenta. ¡Épale! Por ahí empiezan los problemas de los exchange, y por eso hay que regular todo el mercado. En resumen, el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha arremetido contra las criptomonedas, acusándolas de estar llenas de timadores, estafadores, ladrones, corruptos. Imagínense todo lo que pueden encontrar ustedes en el diccionario. Todo el universo cripto, no solo un proyecto o dos o tres. Todo. ¿Será cierto esto? ¿Será que las cadenas de bloque o esa tecnología que tiene ya más de 14 años funcionando estará llena de lo que dice este señor? Yo no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la cajilla de comentarios y será que nos vemos entonces en un próximo video, pero siempre recordándote que te suscribas, me regales un me gusta y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Nos vemos.